Lunes 29 de noviembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. JNE juramenta a magistrada Marta Maich Molina como miembro del Pleno del Ente Electoral. Ente Electoral promueve curso para partidos políticos sobre desinformación y fake news en campaña electoral. JNE presentó libros sobre reformas inclusivas y representación política de las mujeres en América Latina. Amigos, les contamos que la OMPE recoge sugerencias y comentarios de la ciudadanía para la emisión final de los reglamentos electorales que se diseñen en el marco de las elecciones regionales y municipales del próximo año. El lunes 22 de noviembre, la OMPE publicó 3 resoluciones jefaturales con el objetivo de recibir aportes y comentarios de la ciudadanía por 3 días. Uno de los temas sobre los cuales se pudo emitir opinión fue el proyecto de reglamento de elecciones internas de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Para dicho proyecto, la Gerencia de Asesoría Jurídica viene procesando, consolidando y evaluando las sugerencias de las peruanas y peruanos para luego elaborar el texto final del reglamento. Cabe indicar que los comicios internos son aquellos que se llevan a cabo en las organizaciones políticas para seleccionar a sus dirigentes o candidaturas que competirán en los procesos electorales. Están sujetas a elecciones internas las candidaturas a los siguientes cargos: gobernador y vicegobernador regional, consejero regional, alcalde provincial y distrital, y regidor provincial y distrital. De igual forma, la ciudadanía también pudo brindar sus aportes para el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Asimismo, se recibieron sugerencias para el reglamento para el tratamiento de las actas electorales para el cómputo de resultados. De esta manera, la OMPE promueve la participación de las personas en los distintos procesos que son esenciales para la consolidación de la democracia en nuestro país. Del mismo modo, hasta el último sábado 27, el Jurado Nacional de Elecciones recibió aportes al proyecto de reglamento para elecciones regionales y municipales. El organismo tendrá a su cargo la fiscalización de dichos comicios, la solución de controversias en sede jurisdiccional, entre otros. El JNE publicó en su portal institucional el proyecto de reglamento sobre sus competencias en las elecciones internas que se realizarán en el marco de las elecciones regionales y municipales del 2022. Dicho documento fue elaborado por especialistas del organismo electoral y estuvo a disposición de las organizaciones políticas, instituciones del Estado, sociedad civil y ciudadanía para el envío de sugerencias con el fin de enriquecer y consolidar el texto final que será aprobado por el Pleno de la institución. El proyecto de 18 páginas consta de 48 artículos contenidos en 5 títulos. En el artículo número 8 se señala que para este proceso el JNE tiene competencia en la solución de controversias, la elaboración del cronograma y la fiscalización de las elecciones internas. Entre otros temas, se define la actuación de las organizaciones políticas en las elecciones internas, presentación de candidaturas, procedimiento para la presentación de listas al JNE, impugnación de resultados, resolución de actas observadas y apelaciones ante el máximo tribunal electoral. Se precisa que las normas establecidas en el reglamento, una vez aprobado el texto final, será de cumplimiento obligatorio para los organismos que integran el sistema electoral peruano, las organizaciones políticas y sus afiliados. Y con la finalidad de contar con un padrón electoral actualizado, el JNE realizó la segunda capacitación a fiscalizadores que velarán por la credibilidad de los datos que serán base de las próximas elecciones regionales y municipales. El último fin de semana, el Jurado Nacional de Elecciones capacitó a 120 fiscalizadores del padrón electoral, quienes se encargarán de velar por los datos que servirán de base en las elecciones regionales y municipales 2022. En ese sentido, el analista de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, Álvaro Alayo, encargado de la capacitación, dio detalles del mismo. Son 60 por cada una de las jornadas, son en total 2. En total 120 fiscalizadores que van a ser desplegados a nivel nacional
con la finalidad de realizar la fiscalización adecuada y tener el padrón bastante más depurado para las elecciones regionales y municipales. Asimismo, Alayo resaltó la importancia de los temas abordados en la jornada. Van a ser capacitados precisamente sobre la labor de fiscalización del padrón, que consiste en buscar a personas que, digamos, se han encontrado ciertos indicios de que podrían no tener sus datos correctamente registrados o actualizados en el RENIEC. La función de los fiscalizadores será ubicarlos en las direcciones que tienen registradas en el RENIEC para verificar y realizar todas las acciones que tengan que hacerse. Cabe destacar que se realizó de manera presencial en la sede de JNE en Jesús María y se llevó a cabo en 2 ambientes con la finalidad de respetar los protocolos de bioseguridad y mantener el distanciamiento. Y por otro lado, fortalecer a los partidos políticos de cara a las elecciones regionales y municipales es lo que se busca con el curso dirigido a organizaciones, donde se abordará cómo combatir la desinformación y fake news posibles a surgir en medio de una campaña electoral. Con miras a las elecciones regionales y municipales de octubre próximo y con la finalidad de combatir informaciones falsas o inexactas, el Jurado Nacional de Elecciones inauguró curso para organizaciones políticas, desinformación y fake news en campañas electorales, retos para una organización política rumbo a las elecciones regionales y municipales 2022. La misma se realizó de manera virtual y el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, dio por inaugurado el presente curso. Hay mucho que trabajar, no es que activaremos esfuerzos en ese camino complejo para defender los principios democráticos y de gobernabilidad y en todo caso en el fondo el Estado democrático de derecho en nuestros países. Cabe señalar que uno de los principales fines por los que se difunde la información falsa en un contexto electoral es perjudicar la imagen del adversario político, ya sea un candidato en particular, la propia organización política, y también afectar la legitimidad del proceso electoral. En ese sentido, las y los afiliados de las organizaciones políticas tienen un rol fundamental en las campañas electorales debido a que las tareas de proselitismo político y generación de información que realizan deben ser abordadas responsablemente en cuanto al manejo del Internet y las redes sociales, porque tiene que ser una labor equilibrada, una labor certera. Por ello, con la finalidad de generar un espacio de trabajo y reflexión y retroalimentación sobre la experiencia de las elecciones generales 2021 en nuestro caso, se ha puesto a disposición este curso donde se abordarán aspectos relacionados a la integridad de la información electoral, así como un conjunto de conocimientos e información sobre herramientas de verificación de información, el uso de redes sociales, el tema de los fake news propiamente tales en medios digitales, entre otros, con miras a las elecciones que ya se vienen el próximo año. Por otro lado, el titular del JNE señaló que los ataques a las instituciones electorales fue una constante en América Latina. En Ecuador, hace un mes reunidos los titulares de los tribunales electorales de América Latina, coincidimos en que el ataque a nuestras instituciones, así como la desinformación en los procesos democráticos, era una constante de las últimas décadas y muy fuertemente en los últimos procesos. Por eso firmamos un documento, un acuerdo en el que nos comprometimos a realizar un esfuerzo conjunto entre todos los países firmantes, integrantes de UNIORE, para combatir la desinformación. Hay mucho que trabajar, no es que activaremos esfuerzos en ese camino complejo para defender los principios democráticos y de gobernabilidad y en todo caso en el fondo el Estado democrático de derecho en nuestros países. Asimismo, en el curso, la directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, Milagros Suito, destacó la importancia del curso sobre desinformación en un proceso electoral y resaltó la participación de más de 250 asistentes. Consideramos importante seguir afianzando a través de diversos programas de formación, en este caso a través de este curso que consta de 3 módulos donde se van a abordar, por un lado, la desinformación más allá de las fake news, un segundo módulo donde se va a abordar la desinformación, pero más focalizada en el contexto electoral,
y este tercer módulo donde se va a dar a conocer las buenas prácticas que se han venido implementando y sobre todo la buena práctica del Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones. De modo tal que también saludar y agradecer la convocatoria exitosa. Hemos estado con una convocatoria bastante rápida, de menos de 2 semanas, y hemos tenido más de 250 participantes en este curso. Así que les deseo el mejor de los éxitos a todos los participantes de 23 circunscripciones o 23 regiones de 25 que nos acompañan el día de hoy. Por otro lado, los ciudadanos que participaron como miembros de mesa en las elecciones municipales complementarias y en la consulta popular de revocatoria ya pueden cobrar el incentivo de 120 soles que el Estado les ha asignado. Los detalles a continuación. Las personas que fueron miembros de mesa en la consulta popular de revocatoria y en la elección municipal complementaria en el distrito de Chipao ya pueden cobrar la compensación económica de 120 soles. Para tal fin, los beneficiarios deberán acercarse a una agencia del Banco de la Nación portando su DNI. La consulta popular de revocatoria se llevó a cabo en 13 distritos del país y contó con la participación de 303 miembros de mesa. En dicho proceso, la ciudadanía decidió dejar sin efecto o no el cargo de sus autoridades municipales. Asimismo, en Chipao asumieron el cargo de miembro de mesa 24 personas. Esto permitió instalar las mesas y escoger a la autoridad municipal para el periodo 2021-2022, tras la nulidad de los comicios el 2018, 2019 y la suspensión del proceso en el 2020. La OMPE brinda una compensación económica como un reconocimiento a la ciudadanía por su labor en favor de la democracia. En el 2021, también recibieron el incentivo las personas que fueron miembros de mesa en las elecciones generales y en la segunda elección presidencial. Y en sesión solemne, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tomó juramento e incorporó a la doctora Marta Elizabeth Maich Molina como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en representación del Ministerio Público. Hoy se incorpora una dama que tiene los suficientes méritos y que demuestra que su legitimidad de ejercicio es la que la ha traído aquí. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, tomó juramento a Marta Elizabeth Maich Molina como miembro titular del Pleno de la entidad, quien quedó incorporada como representante del Ministerio Público en reemplazo de Víctor Rodríguez Montesa. Señora doctora doña Marta Elizabeth Maich Molina, ¿jura usted por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de miembro del Jurado Nacional de Elecciones por el periodo comprendido entre el 29 de noviembre del año 2021 al 29 de noviembre del año 2025? Sí, juro. Cabe mencionar que al momento de su designación, Maich Molina ejercía funciones en el despacho de la Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo. El periodo para el ejercicio de sus funciones ante el Pleno del JNE rige desde este 29 de noviembre al 29 de noviembre del año 2025. Hoy asumo el compromiso de ejercer las funciones que como miembro del Jurado Nacional de Elecciones me corresponden, bajo los mencionados principios de imparcialidad, independencia, transparencia y eficacia, que son precisamente los que como fiscal han regido mi desempeño funcional y que por ende observaré y respetaré durante todo el tiempo que me toque servir a mi país a través del cargo que acabo de juramentar. De igual forma, se designó a la Fiscal Suprema Provisional Transitoria Bersabeth Revilla Corrales como primera suplente representante del Ministerio Público ante el JNE y a la Fiscal Suprema Provisional Isabel del Rosario Socoli Chalva como segunda suplente. Tenemos una entrevista, hoy estamos con Pilar Rojas, especialista para el programa de la igualdad política de la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana de nuestra institución. Pilar, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y acá estamos justamente para hablar sobre la clausura de Empodera. A usted las gracias por acompañarnos, efectivamente. Cuéntenos más respecto al desarrollo de esta tercera edición de la Escuela de Formación LGTBI Empodera. Por supuesto, ya es nuestra tercera edición, como bien lo ha señalado Paloma.
Desde el 2017 venimos impulsando la Escuela de Formación Política para líderes y lideresas LGTBI a nivel nacional, y en esta oportunidad, en esta tercera edición, después de cerca de 7 semanas de formación con diversos tipos de capacitaciones, ya venimos cerrando esta escuela. Se han presentado 35 participantes a nivel nacional, bueno, seleccionados, porque se han presentado más de 100, y este lunes 29 es justamente la clausura. Pilar, desde el año 2017, ¿cuántas personas han logrado formar o brindarles capacitación a través de la Escuela Empodera? Alrededor de 130 participantes han postulado en estas 3 ediciones más de 500 personas líderes y lideresas LGTBI, de las cuales, como señalo, aproximadamente 130 seleccionadas a nivel nacional, ¿no? De diferentes lugares, Sierra, Sur, Centro, Oriente, y hemos tenido definitivamente, tanto en la etapa presencial como actualmente en la etapa virtual, pues esta cantidad de jóvenes y personas adultas también LGTBI que actualmente están teniendo un papel bastante activo en sus organizaciones sociales y políticas. Bien. Para incidir en los conocimientos que estas personas han adquirido y cómo podrían aplicarlo a sus labores. Bueno, en cada escuela se establecen diferentes temáticas, ¿no? Relacionadas, por ejemplo, a la incidencia política, a la vocería, a cómo hacer una campaña electoral efectiva, exitosa, y también, por supuesto, el conocimiento del sistema electoral, ¿no? Entonces, a través de estas habilidades, de estas herramientas que se brindan, por ejemplo, lo que se quiere es que justamente estos líderes y lideresas LGTBI puedan, pues, generar una mayor participación, una participación más efectiva, articulada, organizada, como digo, no solo en su organización social, sino que también esto pueda, digamos, dar un salto y generar también esta participación en las organizaciones políticas. De hecho, cerca del 30% de participantes que tenemos en cada edición de la escuela son de organizaciones políticas. Bien, Pilar, hoy lunes se va a realizar la clausura de esta escuela Empodera. ¿Podrías contarnos quiénes van a participar y más o menos cómo va a ser la ceremonia de clausura? Claro que sí. Bueno, van a estar las organizaciones que han impulsado este proceso, Pronsex, Victor Institute, que es una entidad también desde Estados Unidos que promueve la participación política LGTBI en toda América Latina, el Jurado Nacional de Elecciones y las organizaciones cooperantes que han hecho posible esta escuela de formación, como la Unión Europea, la cooperación IVOS también. Y vamos a contar con un invitado especial, un activista muy conocido chileno, Franco Fuica, un activista hombre trans, que justamente va a narrar, va a compartir con el resto de participantes toda la experiencia desde la incidencia política, desde el trabajo social que se ha realizado en Chile a partir de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Entonces va a ser un panel bastante interesante. Bien, listo. ¿Cuáles serían los logros, si hacemos un balance de lo que significó esta tercera escuela de formación? Yo ahí quisiera señalar que normalmente en las ediciones previas, por ejemplo, siempre hay una participación un poco más homogénea de las personas LGTBI, ¿no? Muchos vienen desde, digamos, las ciencias sociales o desde el derecho, pero en esta tercera edición se han presentado una cantidad de participantes a nivel de diversas disciplinas, ¿no? Incluso contamos con participantes que hacen un trabajo voluntario, por ejemplo, desde el cuerpo de bomberos, ¿no? Y entonces tenemos ingenieros voluntarios en cuerpo de bomberos, abogados, abogadas, en fin, diferentes perfiles de participantes LGTBI, lo que también ha generado que en esta escuela, en esta tercera edición, pues haya una mayor diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Y, por supuesto, tenemos una participación importante y representación de organizaciones, por ejemplo, de la Sierra,
del país, donde sabemos que hay muchas veces mayores índices de machismo, de homofobia, ¿no? Entonces es importante también que en esta edición hayamos tenido esa participación y definitivamente varios y varias participantes de esta tercera edición tienen un interés en participar de alguna manera en estas elecciones regionales y municipales 2022, ¿no? Ya sea como candidatos, candidatas o ser parte de una campaña electoral. Pilar, ¿cuáles serían las principales barreras, las principales, digamos, inquietudes, problemas por los que atraviesan las personas de la comunidad LGTBI para lograr tener representación en nuestro país? Definitivamente la discriminación estructural en diferentes áreas de la vida, ¿no? No solo la vida política, es una gran barrera para las personas LGTBI, porque esta discriminación se da en el campo educativo, en el campo laboral, en el acceso a la identidad, ¿no? Entonces ya desde esas condiciones estructurales que impiden o que limitan a que más personas LGTBI puedan tener una participación activa en política, ya tenemos, digamos, una primera visión de cómo está el campo, ¿no? Si nosotros vemos las encuestas, tanto las encuestas que hizo el Jurado Nacional de Elecciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que señala ahí, ¿no? Es claramente que las personas LGTBI son, digamos, el grupo más discriminado, que se percibe como más discriminado por encima de los otros grupos sociales, ¿no? Mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad. Y esto, en efecto, tiene pues una base relacionada a los prejuicios, ¿no? Lo que se piensa, lo que se dice de las personas LGTBI versus lo que realmente son, ¿no? O somos como una población bastante diversa también, heterogénea. Entonces, esta base de los prejuicios, de la discriminación, que generan estas barreras o estas limitantes en diferentes ámbitos, y entre ellos definitivamente la afectación a los derechos políticos, ¿no? Ahí hay un trabajo conjunto que hay que hacer justamente desde las entidades estatales, por supuesto la academia para generar evidencia y rebatir estos prejuicios, la cooperación internacional, los medios de comunicación, los partidos políticos juegan un rol muy importante también en ese sentido. Por supuesto la ciudadanía en su conjunto, claro, ¿no? La familia como núcleo de formación, definitivamente también. Ahora, Pilar, si hablamos de los avances que se pueden tener o que se han tenido en nuestro país, ¿existen avances respecto a, al tema de brindarles espacios de participación política a los miembros de esta comunidad? Por supuesto, desde las entidades públicas, en este caso hay que resaltar el trabajo que viene haciendo el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Al tener espacios de formación específicas para las personas LGTBI, y así como el jurado, diversas entidades a lo largo de los años están apostando, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos. En este caso está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, por nombrar solo algunas de las entidades, ¿no? Y otro de los avances en el campo político, hay que mencionarlo también, ha sido la aprobación del protocolo para garantizar el derecho de las personas trans durante las elecciones que sacó RENIEC justamente este año, ¿no? Entonces, este es un avance que va a la par de los otros organismos electorales en la región también. Claro que sí. Listo. Pilar, para ver este tipo de situaciones, el balance también de lo que ha significado la Escuela de Formación LGTBI, ¿podrías hacer la invitación para que las personas se conecten a través de las redes sociales para la clausura? Por supuesto, hoy lunes 29 a las 4 de la tarde va a estar transmitiéndose la clausura de Empodera a través de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a poder conocer a estos 35 participantes, líderes y lideresas LGTBI, y además vamos a contar con un invitado especial, con Franco Fuica, un activista muy reconocido en Chile, también LGTBI, así que las y los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta una próxima oportunidad, Pilar. Hasta luego. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Tenemos más
información electoral en JN Noticias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó el reglamento de elecciones internas de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Dicha normativa, publicada hoy en el Diario El Peruano, precisa que las organizaciones políticas de alcance regional y nacional que participen en estos comicios deberán realizar sus elecciones internas a través de la votación directa de sus afiliados o mediante sus delegados. El objetivo de este dispositivo es garantizar que ambas modalidades de votación sean compatibles con los distintos tipos de candidaturas a nivel regional y municipal sujetas a elecciones internas. Precisamente tenemos esta normativa en pantalla y ustedes pueden revisarla en el diario oficial El Peruano. Por otro lado, la OMPE continúa brindando asistencia técnica a colegios profesionales y municipios en sus procesos de elecciones internas. El pasado domingo 21 de noviembre se realizaron las elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú. Para el desarrollo de dichos comicios presenciales, el colegio profesional solicitó asistencia técnica electoral a la OMPE. Nosotros, para tener transparencia, en el Colegio de Ingenieros tenemos los estatutos y tenemos el reglamento de elecciones generales. Bajo esos dos conceptos, nosotros armonizamos, programamos, calendarizamos y grabamos todo el proceso. Nos pareció conveniente la participación de la OMPE, porque es el ente especializado nacional, que nos permite tener toda la cobertura desde el inicio hasta el término, que significa el escrutinio y la publicación de las elecciones. Además, el apoyo otorgado por el organismo electoral permitió el desarrollo ordenado y tranquilo de la jornada electoral. Se han modificado algunos locales a pedido nuestro por espacio, por no tener ningún tipo de problema sanitario. Entonces, y también se han manejado los materiales, ¿no? A nivel departamental, algunas o casi todas las ORCs han mandado el diseño y desde Lima se han devuelto los diseños y han contribuido con ánforas y cabinas. Con estos comicios, en los que estuvieron habilitados para sufragar más de 131.000 electores a nivel nacional, las ingenieras e ingenieros escogieron a su Consejo Nacional, sus consejos departamentales y representantes por especialidad. El pasado domingo también se llevaron a cabo las elecciones de juntas vecinales en los distritos limeños de Barranco y La Victoria, para las cuales la OMPE también brindó asistencia técnica. Asimismo, mañana el Colegio Médico del Perú desarrollará sus elecciones a nivel nacional haciendo uso del voto electrónico no presencial facilitado por la OMPE. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones presentó en la Feria del Bicentenario el libro Reformas Inclusivas, Actores Críticos y Representación Política de las Mujeres en América Latina, que aborda diversas aristas sobre la representación política de las mujeres. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones presentó el libro Reformas Inclusivas, Actores Críticos y Representación Política de las Mujeres en América Latina, por la doctora Flavia Freidenberg, que busca sensibilizar sobre los problemas de desigualdad estructural que supone una democracia sin mujeres. Este libro es producto de la investigación que realizamos desde el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, un observatorio que dirijo aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México junto a la Organización de los Estados Americanos y que se dedica a evaluar, a analizar, a investigar las reformas políticas electorales de la región. Flavia Freidenberg lo que propone en ese libro es justamente atacar estas desigualdades estructurales que existen en el sistema electoral y en el sistema de partidos en general, el sistema democrático en el Perú y en América Latina, porque es un libro que no solamente trata del Perú, para ayudar a que las mujeres ejerzan su ciudadanía de manera lo más similar posible a lo que los hombres lo hacen, ¿no? Entonces se busca, detecta, analiza, busca que justamente se ataquen ese tipo de desigualdades estructurales o sociales o culturales para permitir que las mujeres puedan ejercer una mejor representación política en el país. Durante la ceremonia de presentación en la Feria del Libro del Bicentenario que se realiza en el Parque Kennedy de Miraflores, el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, José Pérez Duarte, precisó que el libro rastrea los diferentes obstáculos institucionales, partidistas, culturales y socioeconómicos que enfrentan las mujeres cuando quieren ejercer la ciudadanía en igualdad de condiciones que los hombres.
El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, tiene un evento muy importante cada 6 meses, que es la cátedra electoral Domingo García Rada, en honor a quien fue presidente del jurado hace muchos años, ¿no? Y la idea es invitar a reconocidos expertos en la materia electoral, vinculada a la democracia o a la gobernabilidad, que comparta con nosotros algún trabajo inédito en estos temas, ¿no? Y esta vez nos tocó la presentación del libro de Flavia Freidenberg, ¿no? Para cerrar la presentación efectuada en el auditorio Alfredo Bryce Echenique, Francesca García Delgado, especialista en ciencia política y gobierno, expresó que esta publicación identifica una serie de reformas al régimen electoral de género, al sistema electoral y a otras dimensiones sociopolíticas que han sido eficientes en incrementar los niveles de representación política de las mujeres en América Latina. Conozca en el siguiente informe de la OMPE los valiosos documentos de la memoria registral del país que guarda el valioso archivo de OMPE. Para el cuidado y disposición de los documentos, el organismo electoral cuenta con 15 trabajadores de forma permanente. Durante los comicios, el número de personas se incrementa hasta 200 para una adecuada recepción y organización de las actas electorales, la lista de electores y la hoja de control de asistencia de miembros de mesa, así como las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones por casos de actas observadas. Asimismo, el archivo es monitoreado desde la sede central a través de un sistema de 70 cámaras de video que se han colocado en todas las instalaciones. Para acceder a dicho local, personal de seguridad debe verificar que exista una autorización de ingreso. Posteriormente, se registran los datos completos de la persona, quien estará acompañada en todo momento por algún trabajador del lugar. Por otro lado, se debe mencionar que para la preservación de los documentos, cada repositorio del archivo cuenta con microclima específico. Los documentos están en soporte papel y el soporte papel debe estar entre los rangos en lo que corresponde a la temperatura entre 18 a 22 grados centígrados, más o menos 2 grados, y una humedad relativa de 45 a 60%, más o menos 5%. Tenemos unos equipos debidamente calibrados denominados termográmetros, cuya información lo podemos observar en el sistema. Si ésta se eleva, tanto temperatura como humedad, inmediatamente el personal del archivo enciende los equipos de aire acondicionado o los deshumedecedores que tenemos en todos lados. También se realiza una constante limpieza de los distintos ambientes, las cajas contenedoras y las baldas. De esta manera, la OMPE resguarda la historia documental de cada proceso electoral. Y el RENIEC cancela su servicio de consulta de datos en línea a empresas involucradas en recientes estafas. Las denuncias son investigadas por la Policía Nacional del Perú. El RENIEC informó que tras las recientes denuncias sobre estafa cibernética a usuarios de diferentes entidades bancarias y empresas de telefonía, canceló la consulta de datos en línea a las empresas que han hecho mal uso de ese servicio. Según informa la entidad registral, el caso ha sido derivado a la Policía Nacional y la Fiscalía para hacer frente a estos delitos. El organismo dirigido por Carmen Velarde también aclaró que los datos de la ciudadanía no se obtienen en la página web del RENIEC, sino que se da a través de un servicio restringido solo para entes que tienen que verificar la identidad por consultas en línea, como la Fiscalía, la Policía Nacional, bancos, entre otros. Por último, exhortan a la población a no dar datos personales a tramitadores y personas desconocidas, ya que estos podrían ser mal utilizados. Tenemos una entrevista, hablaremos sobre el registro digital de nacimiento en el RENIEC, estadística, procesos y trámites. Hoy nos encontramos con Luis Besada Chávez, él es director de registros civiles del RENIEC. ¿Cómo está, señor Besada? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias a usted por la invitación y a sus órdenes. Señor Besada, por favor, coméntenos cuántos recién nacidos se han registrado este año en nuestro país.
A ver, nosotros estamos reiniciando progresivamente la atención presencial y con el registro digital de nacimiento hemos ya inscrito a 41.944 recién nacidos. 20.681 son niñas y 21.263 niños. ¿En qué zonas hubo mayor cantidad de registros? No, como es un registro virtual, es de todo el país, ¿no? Hay una mayor cantidad de Lima, pero encontramos registros de todo el territorio nacional. ¿Qué requisitos se necesita para registrar el nacimiento? La inscripción la puede solicitar la mamá sola o acompañada por el padre. Tiene que ser mayor de edad, tener DNI, y el recién nacido o la recién nacida tener certificado de nacido vivo emitido en línea. Con esos requisitos, en esta primera etapa, la mamá ingresa a la página web de RENIEC, hay un icono que dice Registro Digital de Nacimiento, hace clic ahí y luego pasa a una plataforma en la que primero se valida sus datos, luego ella tiene que marcar el campo del certificado de nacido vivo, donde sale el número. Si el papá está solo, perdón, si el papá está acompañándola, también ingresa su información. Finalmente colocan el nombre del bebé, y la siguiente etapa en este caso es validar la identidad de papá y mamá con el reconocimiento biofacial, que es un aplicativo que RENIEC también ha desarrollado. Validada la información, se carga en automático el acta, se importan las firmas que el papá y la mamá tienen en el DNI, el registrador civil firma digitalmente y ya tenemos un acta digital 100% virtual, sin necesidad que el papá y mamá hayan salido de la casa a cualquier hora del día, a cualquier día de la semana, de tal manera que RENIEC de esta forma contribuye no solamente con la seguridad de todos y todas, sino que también ha innovado en lo que se refiere a los procedimientos registrales a nivel internacional, porque este es el primer registro digital de su género. Señor Besada, recordemos cómo se realizaba antes el registro de nacimiento. Incluso el propio bebé tenía que acudir junto a sus padres a las sedes del RENIEC, puesto que tenían que colocar la huellita del pie del niño, ¿no? Claro, la virtualización de este proceso hace que ya no sea necesario el que vayan los papás físicamente a la oficina, ¿no? Cuando tienen certificado de nacido vivo. Antes iba la mamá, de repente tenía que esperar su turno de espera, presentar sus documentos, el registrador civil los revisaba, los tenía que calificar visualmente, ¿no? Verificar el certificado de nacido vivo, luego ingresar los datos al sistema. Del sistema se importaba los datos de la mamá, por ejemplo, que tenían el DNI, se generaba el acta. En realidad era un procedimiento que podía durar 15, 20 minutos a más. Suponiendo que la mamá estuviera haciendo el trámite en una oficina automatizada, pero si lo estaba haciendo en una oficina que todavía tiene registro manual, esto implicaba que el registrador civil tenga que llenar actas con su lapicero, con posibilidades incluso de incurrir en error, porque evidentemente es un registro a mano. Claro. Y no solamente lo tenía que hacer una vez, sino lo tenía que hacer 2 veces, porque se hacía en un original y una copia. Para precisar, por favor, ¿qué es el certificado de nacido vivo? El certificado de nacido vivo es un documento que emite el profesional de salud, mediante el cual certifica que ha constatado o que ha atendido el parto de un recién nacido. Entonces, yo soy el profesional de salud y yo certifico que yo he atendido a la mamá en el momento del alumbramiento. Entonces, yo pongo ahí que el día de hoy Juana Pérez, con DNI tal, ha dado a luz en este hospital a un niño, ¿no es cierto? Y esa es la información
del certificado de nacido vivo, pero también pongo información estadística que es de uso del Ministerio de Salud. Eso va en un aparte, pero del mismo documento. Eso que antes era manual, ahora se hace en línea. Y cuando se hace en línea, el profesional de salud lo único que hace es poner el número del DNI de la mamá, jala la información de la mamá y el certificado se graba en el servidor del RENIEC. Entonces, cuando va a una oficina a inscribir o cuando se va a querer registrar en registro digital de nacimiento, lo único que hay que hacer es colocar el número del certificado de nacido vivo o con el lector de código de barras, pistolear encima del código de barras y toda la información registral de ese certificado pasa al registro civil. Bien, bien, doctor. Qué bueno que se puedan agilizar los trámites de esta manera, ¿no? Y qué bueno que el RENIEC también lo haga para así facilitar este tipo de servicios. ¿Existe algún plazo de tiempo para registrar o solicitar este registro digital de nacimiento? El registro digital de nacimiento está concebido en esta primera etapa para inscripciones ordinarias. En tiempos normales, la inscripción ordinaria es dentro de los 60 días calendario de haber nacido. Pero como el RENIEC ha sacado una resolución jefatural mediante la cual se amplía el plazo de inscripción ordinaria a todos los nacidos durante la pandemia. Entonces, mientras tengamos la emergencia sanitaria, no se va a contabilizar el plazo de 60 días. Por tanto, quien haya nacido, por ejemplo, en marzo del año pasado, a pesar que ya tiene más de un año, sigue siendo una inscripción ordinaria, entonces lo puede hacer por cualquiera de los canales de registro que RENIEC tiene, ¿no? Bien, perfecto. Señor Besada, para finalizar con la entrevista, por favor, la invitación a los usuarios que todavía no han realizado el registro de nacimiento para que puedan hacerlo, a través de qué canales y de qué manera. Adelante. Amigos y amigas, la inscripción del nacimiento de su bebé es importante. El acta de nacimiento permite la individualización jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Le damos el nombre a tu bebé. Entonces, si tú no lo inscribes, no va a poder obtener su DNI. Acude a cualquier oficina RENIEC, lo puedes hacer presencial, puedes también hacerlo de manera virtual. Si tienes el certificado de nacido vivo, mamá, te invito a que ingreses a la página web del RENIEC. Hay una figurita que dice Registro Digital de Nacimiento en el campo de servicios en línea. Haces clic ahí y de manera muy rápida vas a poder inscribir a tu bebé, darle su nombre y que él tenga su acta de nacimiento. Listo. Muchísimas gracias, señor Besada, por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Muchas gracias por continuar en JN Noticias. Ahora es momento de conocer las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Estas son las 5 noticias del día. El Ministerio de Educación manifestó que el retorno a las aulas de manera presencial a los colegios públicos de educación básica regular será masivo y obligatorio a partir de marzo del 2022. Ante la posibilidad de un incremento de casos COVID-19, el Minedu seguirá las recomendaciones que emite el Ministerio de Salud sobre la presencialidad en los colegios de acuerdo al nivel de riesgo epidemiológico de cada región. El presidente Pedro Castillo llegó hasta el distrito de La Jalca Grande, región Amazonas, para supervisar la atención a los damnificados por el fuerte sismo y dispuso que las autoridades regionales y locales implementen los presupuestos necesarios para atender de manera inmediata a las familias que sufrieron daños por el movimiento telúrico. El mandatario recorrió las viviendas afectadas y dialogó con las familias cuyas viviendas sufrieron daños en su infraestructura. El toque de queda se mantendrá de 2 a 4 de la madrugada en Lima y Callao hasta el 12 de diciembre.
de acuerdo con la norma del Poder Ejecutivo que actualiza las restricciones y aforos por la pandemia del COVID-19. El decreto indica que en el resto del país se aplicará el mismo horario, excepto en 10 provincias que están en nivel de alerta alto, y el toque de queda se iniciará a partir de las 11 de la noche. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, señaló que a fin de atender las demandas de vacunación contra el COVID-19 en el 2022, se están comprando alrededor de 55 millones de dosis. Refirió que en el presupuesto del Estado para el 2022, aprobado en el Congreso, se enfatizan los sectores de educación y salud. Y la película peruana Canción sin nombre, dirigida por Melina León, competirá en el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana en su 36ª edición, junto a películas de Chile, México y Argentina. La cinta narra la tragedia de Georgina, una mujer ayacuchana que cae en las redes de una organización criminal que le roba a su hija recién nacida durante los turbulentos años 80 en Lima. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Y con el propósito de aportar al desarrollo económico y social, fue presentada la primera Red Nacional de Innovación del país que promoverá proyectos innovadores y emprendedores basados en tecnologías de la información y la comunicación. La primera Red Nacional de Innovación, el emprendimiento de 9 universidades del norte, centro y sur del país, que impulsará el Perú, fue presentada para propiciar nuevas alternativas en los sectores como los afectados por la pandemia del COVID-19. Corea y Perú, como países amigos, enfrentamos juntos este enorme desafío de nuestra era y viene compartiendo experiencia y conocimiento al respecto. En esta misma línea, han acordado impulsar este proyecto orientado a fomentar las bases para el emprendimiento innovador en el Perú. La creación de la red se hizo posible con la firma de un convenio entre la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Agraria La Molina y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras. Esta iniciativa es parte del proyecto para fortalecer la innovación y emprendimiento basado en tecnologías de la información y la comunicación que desarrolla COICA en Perú con una inversión de $8 millones. ¿Qué mensaje le daría a las universidades con el tema de la innovación de la tecnología que está creciendo poco a poco? Bueno, que tenemos que hacer un esfuerzo, pero también es que no es el mensaje solamente a las universidades, es el mensaje al Estado, al gobierno, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Educación, que tienen que entender que si no nos ayudan con todo lo que es conectividad, nuestros alumnos no podrán salir de esta crisis. ¿Qué expectativas tiene de este acuerdo que se ha dado? Bueno, voy a estar coordinando continuamente con COICA para ver cómo hacemos todo lo que es la capacitación a los docentes, y ver también cómo nos innovamos tecnológicamente, porque tenemos muchos sueños. Queremos crear también el parque tecnológico de investigación en la universidad, que ya hay un proyecto que venía de años anteriores y que no se ha repotenciado, pero vamos en esa línea de repotenciarlas ahora. La red, que busca ampliar y fortalecer la vinculación entre las universidades, empresas y el gobierno, pondrá sus recursos a disposición de los actores del ecosistema, facilitará las postulaciones a fondos nacionales e internacionales y desarrollará capacitaciones y concursos, entre otras actividades. Atención con esta información, porque autoridades sanitarias alertan sobre el inicio de una tercera ola de la pandemia. El incremento sostenido de casos en las últimas semanas sería el principal indicador. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Las autoridades de salud alertan sobre un posible inicio de la tercera ola de la pandemia debido a una tendencia de incremento de contagios de COVID-19 en los que predomina la variante Delta. La epidemióloga Ana María Burga reportó el número de defunciones en las últimas semanas. Nos encontramos en las últimas 3 a 4 semanas ya con un incremento sostenido de casos que podría
que podría ser el inicio de una tercera ola, ¿no? Por ejemplo, para manifestarles que en el mes de octubre hemos tenido un acumulado de 30 fallecidos, ¿no? Es decir, un fallecido por día en promedio, y en este mes de noviembre, que aún no culmina, ya tenemos acumulados 49 fallecidos, ¿no? Casi 20 más que en el mes anterior. En lo que va del mes de noviembre, de 30 a 49, nos dice ya definitivamente que hay un incremento sostenido en los fallecidos, ¿no? El Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud lanzó una alerta epidemiológica por el aumento de casos y hospitalizados por COVID-19 en distintas regiones. En La Libertad, la provincia de Chepén se ubica en una situación de riesgo alto. ¿Cuál es la situación de la provincia de Chepén? Porque según la alerta epidemiológica ha pasado a nivel alto. Así es, el día de ayer que recibimos la alerta epidemiológica nacional, yo me comuniqué con el doctor Torres para que me informara el aumento de casos, tal como lo hemos visto a nivel de la región. Sí hay un aumento leve, pero ellos, por ejemplo, cuentan con 17 camas para COVID y solo tienen ocupadas 2. Y en el caso de camas hospitalarias, ellos tienen una disponibilidad de 54 camas. Entonces, el día de hoy él se está acercando para justamente con el área de epidemiología evaluar los números y la data de casos, y si hay alguna rectificación que se tendría que hacer, se enviará un documento a Lima para que consideren bien si realmente Chepén estaría en riesgo alto ya para ser nombrado así como fue el virus. La epidemióloga de la Gerencia de Salud indicó que por día se registra un promedio de 150 casos de COVID, por lo que invocó a la comunidad a no relajar las medidas sanitarias. Además de la preocupación y alerta por la aparición de una nueva variante del COVID-19 en Sudáfrica. En el siguiente informe conozca al primer robot guía turístico del Perú, que ya se encuentra cumpliendo funciones gracias a los investigadores de Arequipa. No es ciencia ficción, es una realidad y sorprende en Arequipa. Se trata de PabloBot, el primer robot guía turístico del Perú, capaz de comunicarse con las personas, reconocer las emociones y así adaptar su comportamiento. Ha sido acondicionado y programado por un equipo de investigadores arequipeños de la Universidad Católica de San Pablo, con el proyecto llamado Robots para Centros Urbanos Turísticos Autónomos y Basados en Semántica, cuyas siglas es RUTAS. PabloBot ha sido programado para reconocer las obras de artes y brindar la información adecuada en los museos, tanto de manera verbal como por la tableta que tiene incorporado en el pecho, en la que puede mostrar imágenes y mapas. El simpático nuevo amigo de visitantes locales y extranjeros está en marcha blanca. En su primera etapa de pruebas, denominado Ruteando con PabloBot, visitará los museos y presentará sus salas y obras de artes. Los museos que visitará PabloBot son Convento San Francisco, La Recoleta, Monasterio de Santa Teresa, Monasterio de Santa Catalina y Museo Municipal. En las elecciones presidenciales de Honduras, la candidata Xiomara Castro de Zelaya obtuvo el 53% de los votos sobre el 33% de su rival, el oficialista Nasri Asfura. Al 50% del conteo oficial, Castro de Zelaya se perfila como la virtual ganadora de estos comicios. Los datos oficiales en Honduras indican que la candidata izquierdista Xiomara Castro será la nueva presidenta del país al lograr una ventaja sobre Nasri Asfura de casi 20 puntos con más del 51% de las actas escrutadas. No obstante, el candidato conservador también se ha proclamado ganador de los comicios. Durante la jornada, varios centros de votación estuvieron abarrotados, algo inusual en las dos últimas elecciones del 2013 y 2017, en las que el ausentismo fue de 2,2 millones y 2,5 millones de votantes respectivamente. En esta jornada, más de 3,2 millones de hondureños fueron a votar.
Los hondureños no quieren que se repita la historia de los comicios de 2017, cuando Hernández sumó un periodo más en el gobierno en medio de protestas y acusaciones de fraude. Hasta ahora, el Partido Nacional lleva 12 años en el poder y la candidata con más probabilidades de cambio es Xiomara Castro, de izquierdista Partido Libertad y Refundación. La ex primera dama aspira por tercera vez a la presidencia y es la única de 13 candidatos opositores con posibilidades de derrotar al sucesor escogido por Hernández, Nasri Asfura, el alcalde de Tegucigalpa. Llegamos al final del programa, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Los invitamos a reencontrarnos mañana, siempre en el canal 516 de Movistar TV, las redes de Jurado Nacional de Elecciones y por la frecuencia de nuestros canales aliados. Nos dejamos con imágenes del lago Titicaca en Puno, Perú.